Le dice, me voy, dame lo que me toca. El padre le da lo que le toca, reúne todo lo que le toca, y cuando lo reúne, entonces se va a un lugar apartado, a un lugar lejano, y empieza entonces a vivir conforme a su carne, conforme a su concupiscencia, conforme a su placer. Alabado sea el nombre del Señor, porque cuando tú sales de la grey de tu padre, alabado sea tu santo nombre, bendito sea el que vive y reina casi siempre, en la mayoría, es para hacer lo que tú quieras, para tú sentir que tienes una dependencia, que tú eres independiente, que nadie puede gobernarte, que nadie puede decirte nada, porque ya tú te ríes por ti mismo. Alabado sea tu santo nombre. Esto fue lo que hizo este muchacho, que salió de casa de su padre, reunió todo cuanto tenía, se fue a un lugar apartado y empezó a malgastar en todos pisos y placeres. Alabado sea su santo nombre. ¿Por qué? Porque lejano de su padre ya sentía que no había un ojo que le estuviera mirando, no había nadie que le pudiera reprochar, no había nadie que le pudiera decirle, oye, lo que está haciendo está mal, está tirando el apellido de nosotros por el suelo, está tirando toda educación que se ha dado con esfuerzo, la está tirando por el suelo, la está echando a la basura, la está tirando a la arriba. Alabado sea el santo nombre del Señor. Esto es lo que acontece, y esto fue lo que pasó con este muchacho. Empezó a vivir perdidamente. Cuando un hombre empieza a vivir perdidamente, es porque ya en su mente, alabado sea el santo nombre del Señor, ya hay principios de los cuales traía de su familia, de sus padres atrás, lo había perdido. Como decía en el mensaje de su hermano ayer, ya en su mente, lo que es en los principios, había un norteño, la poder de la oscuridad, como dijo Wilson, ya se ha apoderado de lo que es los principios que tú has traído desde tu familia, desde tus raíces. Entonces ya no te importa nada y empieza a vivir de la diariamente. Gloria a Dios. Vive Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Y cuando este muchacho malgastó todo cuanto tenía, dicen las escrituras que en aquel lugar llegó una gran hambre. Cuando llegó esa gran hambre, ya este joven no tenía nada. Alabado sea el santo nombre del Señor. Tú sabes lo que acontece. Ya nadie a él lo buscaba, nadie lo veía, porque cuando tú no tienes nada, nadie te busca. Allá afuera, en ese mundo perverso, allá no hay nada más que amigos de apariencia, amigos del dinero, amigos de lo que tú puedes darle, de los bienes, de los beneficios que pueden sustraer de ti. Alabado sea el santo nombre del Señor. Este joven ya no tenía nadie quien lo buscaba. Alabado sea su santo nombre. Ya no había nadie que velaba por él. Este hombre estaba solo, estaba desamparado y ya no tenía pie. Allá en el mundo hay un gran refrán, el cual dice que el hombre vale lo que tiene. Alabado sea su nombre. Pero qué equivocado está, porque aquí en el Evangelio verdaderamente el hombre, aunque nada tenga, vale, porque es un alma. Dios dice que un alma vale más que 7 mundos como este. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Un alma, una sola, vale 7 mundos. Gloria a Jesús. Ponte a pensar, imagina cuántos bienes hay en este mundo, cuántas personas ricas en gran manera que desperdician el dinero, tienen terreno que nunca lo han conocido ni lo van a conocer,
Gloria a Dios. Vive Jesús. Aleluya. Aconteció eso con este joven. Gloria a Dios. Da cuatro. Salió de su casa. Voy a hacer lo que yo quiero. Lo que alimente mi pensamiento me dicte. O sea, voy a caminar conforme a como me lleve el viento. Aleluya. Cuando empiezo a caminar conforme me lleve el viento, se me ha olvidado que salí de allá atrás de mi familia, de mi casa, de mi padre, mi madre, mis hermanos, de todo cuanto tenía y todo cuanto soy allá atrás. Entonces ahora voy a hacer una nueva vida, pero la nueva vida que voy a hacer, la voy a hacer conforme a como yo quiero hacerla, no conforme a los principios que he traído de mi familia. Alabado sea el santo nombre del Señor. Y cuando ese joven le llega el momento que malgasta todo y se ve de que verdaderamente ya nadie le busca. Gloria a Dios. Se encuentra con la gran verdad que muchos que pasan por esto no entienden. Y la gran verdad es que allá afuera tú estás solo. Allá afuera nadie te extiende la mano. Allá afuera nadie te da un pan. Allá afuera nadie te da una camisa. Allá afuera nadie te da un pantalón. Allá afuera nadie te da un consejo. Si no esperando algo a cambio. Gloria a Dios. Vive Jesús. Diferente aquí. Volviendo en sí. Cuando este muchacho me relató todo esto, dice la palabra que entonces se dio en una situación tal que se acercó a uno de los ciudadanos de aquel lugar. Y cuando se acercó a uno de los ciudadanos de aquel lugar, dice la palabra que le pidió que le diera de comer. Entonces este hombre lo que hizo fue que lo envió hacia un terreno que él tenía. Y aquel terreno él tenía lo que se llaman cerdos o puercos, como los llamamos comúnmente o normalmente. Alabado sea el nombre del Señor. Y me mandó hacia aquel lugar para que apacentase los cerdos. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en Cristo Jesús. Cuando este muchacho llega a aquel lugar que parece ver un hombre que era bien adinerado, un hombre que estaba bien posicionado económicamente, que quizás nunca había trabajado con los cerdos. Él veía criados que trabajaban para su padre, para su casa, quizás
Dios. Vive Jesús. Esto hace el Señor. Volviendo en sí. Este joven que estaba viviendo de una manera tan no anda para cualquier humano. Alabado sea su santo nombre. Y dice la palabra que estando ese hombre allí sentado, dice, y volviendo en sí. Gloria a Dios. Cuando yo leía esta palabra, eso me impactó. Porque mientras leía, dice, y volviendo en sí, después que narra la condición de este joven anteriormente, y por lo que había pasado, dice, y volviendo en sí. Entonces, si este joven volvió en sí, quiere decir que no estaba en su juicio normal. Ay, porque cuando una persona vuelve en sí, es porque su pensamiento, no está correcto, es porque su manera de pensar ha cambiado. Entonces, vuelve en sí, o es como aconteció con el rey Nabucodonosor, cuando se le determinó que en 7 años iba a durar apacentando junto con los animales. Dice que después de pasado los 7 años, dice, y miré hacia el cielo, y cuando vi hacia el cielo, se me fue devuelto. Gloria a Dios. Razones. Vive Jesús. Gloria a Dios. Cuando él miró a los cielos, se le fue de vuelta sus razones. Gloria a Jesús. Pero inmediatamente el rey Nabucodonosor se le fue de vuelta sus razones. Hay algo que él hizo y fue lo que me impactó. Gloria a Jesús. Que inmediatamente abrió los ojos al mundo nuevamente. Cuando vino en sí, cuando se le fue de vuelta su conocimiento, este hombre, Dios, la gracia a Dios, glorificó al Dios Altísimo y dijo que grande es Jehová y su poderío sempiterno, su reino para siempre. Y empieza ahí a alabar y a glorificar el santo nombre del Señor. Cuando un hombre está cautivo de su mente liberada, cuando vuelve en sí, cuando tiene su raciocinio, entonces lo que acontece que al ver la maravilla y el lugar de donde Dios lo ha sacado, no hace otra cosa más que alabar y glorificar el santo nombre del que vive en ella por los siglos de los siglos, por cuanto metió su mano allá en aquel lugar cenagoso y te sacó y te puso en alto. Gloria a Dios. Vive Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Volviendo en sí. Vive Jesús. Este joven volvió en sí, estaba en una situación similar. Yo puedo decir que sí. Alabado sea su santo nombre. Mi alma alaba el que vive en reina, porque la palabra no se equivoca, y si dice que volvió en sí, es porque no estaba de acuerdo. Alabado sea su santo nombre. Pero este hombre inmediatamente hace lo mismo dentro de sí mismo. Al volver en sí dice, iré a casa de mi padre, porque allá muchos jornaleros hay. Alabado sea el santo nombre del Señor. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra
Este hombre se conformaba tan solo con ser una funda de su fontanero, pero estar en la casa de su padre. Dale aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ahí está Juan Bacalao. Él se conformaba nada más con eso. Alabado sea su santo nombre. Pero dice la palabra que el padre, al ver su hijo, salió corriendo tras él y dice que se recostó de su cuello. Alabado sea su santo nombre. Y cuando se recostó de su cuello, dice la palabra que fue movido a misericordia. O sea que en lo más profundo de su ser, de sus entrañas, se movió a misericordia al ver su hijo que ha regresado sano y salvo. Y no obstante esto corrobora lo que le dije anteriormente, que este hombre estaba fuera de sí, o sea que posiblemente estaba hasta mal vestido, porque dice la palabra que inmediatamente el padre le dice: busquen el mejor vestido que en la casa hay y pónganselo. Alabado sea su santo nombre. Y tras eso dice: pónganle un anillo, el anillo cual representa que es mi hijo, que es de esta casa, ay, 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 que es de este lugar, que me pertenece como hijo. Alabado sea su santo nombre. Y tras eso, este hombre también estaba descalzo, porque dijo: calzadlo. Gloria a Dios. Vive Jesús. Esto es lo que hace el Señor. Gloria a Dios. Estamos por ahí perdidos, hasta Calla. Mincho Cucusta Calla. Cuando yo andaba por ahí perdido, yo miraba y anhelaba, pero también dentro de mí había algo que decía: tú no vas a poder ser cristiano. Pero yo anhelaba. Y el día me lo indicado para Satanás. Vino Jehová de los ejércitos y metió su mano y me sacó con un brazo fuerte y poderoso, y me sacó de aquel lugar de yo vivir como yo quería, pensando que yo hacía lo que quería. Alabado sea el santo nombre del Señor. Movido por cualquier pensamiento, o sea, movido por cualquier viento espiritual. Y cuando Dios me sacó, que me tomó, me puso en un lugar a brillar, me dio vestimenta nueva, ay, 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 ay. Y cuando me vistió, me puso un anillo. Inmediatamente ya no me decía Gerardo, como decían en el mundo, o Ignacio, como me conocen ustedes. Inmediatamente me dicen: varón de Dios. Gloria a Dios. Ese es mi galardón. Gloria a Jesús. Varón de Dios. Gloria a Jesús. No es cualquier palabra. Elías Tisbita decía, para que tenga un leve conocimiento de lo que es llamarse varón de Dios, o que te llamen varón de Dios. Elías Tisbita decía: si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Gloria a Dios. Solamente él decía esta palabra: si soy varón de Dios. Eso es lo que hace el Señor. Te llama varón de Dios, te llama sierva, amado, hijo mío. Ven que tengo un galardón para ti. Eso aconteció con este joven. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gracias a Dios. Volvió en sí. Cuando volvió en sí, dijo: me voy a humillar, voy a ir delante de mi padre y le diré esta cosa. Esto aconteció con aquel hijo pródigo. Alabado sea el santo nombre del Señor. Todos los que estamos aquí en un momento determinado fuimos el hijo pródigo. Alabado sea el santo nombre del que vive en ella. Pero a Dios le ha placido que en
y becerro gordo se han matado para la fiesta en los cielos a nuestro favor. Gloria. Da un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lázaro comida, volviendo en sí. Esto solo acontece cuando un hombre y una mujer vuelven en sí. Aleluya. Y cuando acontece esto, que el Padre está regocijado, se acerca el hijo mayor. Cuando se acerca el hijo mayor, pregunta, ¿pero por qué el alboroto? ¿Por qué la fiesta? Estoy escuchando el sonido de la música. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que acontece? Y el criado le da la buena nueva y le dice, ¿sabes qué? Se ha mandado a matar el becerro gordo y se está festejando porque ha llegado, ha regresado tu hermano, ha vivido de nuevo. Alabado sea el santo nombre del Señor, porque cuando hay alguien que está allá afuera y ha vuelto en sí, cuando vuelve en sí y se humilla delante del Señor, entonces hay fiesta en los cielos, hay un regocijo y es motivo para que todos nos regocijemos, para que haya fiesta tanto en el cielo como en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vive Jesús. El hijo ejemplar en el momento sintió un poquito de celo, que es lo mismo que le estaba diciendo al principio. Y empieza a reprochar, no quiere entrar a la fiesta. Y reprocha y dice, pero este que se fue, que malgastó todo lo que le diste, cuando llega le hace una fiesta, mata al becerro gordo, le pone sandalia nueva, le pone un anillo y le pone vestimenta. Y entonces yo tengo tanto tiempo sirviéndote, en nada te he fallado. Alabado sea su nombre, y nunca me han dado ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Alabado sea el santo nombre del Señor. Pero lo más grande es que el Señor le dice, su padre le dice, ay, 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 todo cuanto tengo es tuyo, todo cuanto hay aquí es tuyo, pero entiende que hay que regocijarse, porque tu hermano muerto estaba y ha vuelto a vivir. Era necesario que se regocijen, es necesario que aquel que no ha vuelto en sí vuelva y venga hacia los pies de su Padre. Dar un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dáselo con vida, volviendo en sí. Hay poder en Cristo Jesús. Levanten la mano si hay alguien que no ha conocido al Señor. No ha conocido al Señor. Quiere volver en sí y venirte a tu Señor. En esta noche yo te ofrezco a Cristo, porque el mundo perverso nada ofrece. Ese mundo perverso allá afuera, lo único que te ofrece es los vicios